Halro, aventureros, bienvenidos al multiverso de Dalisos. Ya hemos pasado medio... En verdad me gustaría a mí tener una intro apañada y con música como otros habitantes de aquí de YouTube para mostraros a vosotros y que tuvierais pues, una pequeña introducción. De hecho, tengo una música por aquí que me hizo Aidin al principio. Esperad a ver qué puedo montar. Yeah, lo parte. Bueno, volviendo al tema. Ya hemos pasado medio año y muchas aventuras chungas geopolíticas y sociales. En verdad una cantidad récord si contamos los 2 últimos años. Pero oye, yo no consigo terminar más de un análisis en 7 meses. Ahora estoy tratando de redimirme con algo más ligerito pero increíblemente divertido. ¿Me ha mandado callar el mono? Bueno, vale. Total, ya sabéis a dónde habéis venido. Puzzle Agent. Hey, y esta vez sí que os traigo un juego donde el protagonista es el protagonista. Si lo hacéis bien, incluso el presidente os felicitará, más o menos. Pero che, dejémonos de charla y empecemos el juego. Lo elegí porque soy un entusiasta de los juegos de puzzles, y si además tienen buena historia como este, ya tiene fórmula ganadora. Y es que nuestro protagonista, el agente Tethers, trabaja en la división de puzzles del FBI, tan prestigiosa y conocida como aquella formada por los técnicos en investigación aeroterráquea. ¿Pero qué está pasando? ¡Oh! Su jefe le ordena salir a una misión de campo. In the field? I think you have the wrong number. Y es que nuestro agente es más de oficina, crucigramas y sus 3 descansos para desayunar de 1 hora cada uno. Bendito funcionario. Aún así, lo que está en juego es la fábrica de gomas de borrar, que ha dejado de funcionar por un incidente extraño. Esta está localizada en Scoggins, Minnesota. Sin ellas, la Casa Blanca colapsaría y no podríamos permitirnos una equivocación en el crucigrama del café. Así que allá vamos, a solucionar el misterio. Como hemos visto en la introducción, este juego fue creado por Telltale Games. ¡Ay! Otro de esos estudios que han dejado un vacío en mi alma cuando creí que iban a desaparecer para siempre. Como Westwood Studios, Looking Glass, Alcachofa Soft o Blizzard. Aunque he leído que revive Alcachofa Soft y ha comprado los derechos para hacer aventuras gráficas de Super López. Primero Ibañez y Arahan y al final tendré que jugar los cómics de mi fase. Vale. Me relajo. A lo mejor más de un estudio sí que es capaz de revivir tras tantos años. 3D Realms está haciendo FPS de nuevo. Voy a poner un altar a Pyro y Looking Glass. Ahora vengo. Y sí. Tenéis razón en que estoy divagando y hablando de estudios o palabras extrañas que no tienen nada que ver con lo que habéis venido a... ver. Ya termino. Solo añadir una cosita más sobre Telltale y volvemos a hablar del juego. Este estudio fue responsable de crear verdaderas joyas como el The Wolf Among Us, una historia sobre la fábula de cuentos de hadas viviendo en un barrio de Nueva York y fácilmente uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Pero vosotros ya lo conoceréis, ¿verdad? Ah, ¿sí? Interesante. He de contaros un secreto que hará que me tiréis vuestras sillas sudorosas. Yo acabé odiando los videojuegos y el sistema que había desarrollado Telltale. Vale, odiar era una palabra muy fuerte, pero sí que me creaban rechazo cuando me di cuenta que el jugador era simplemente un espectador. Ya no eran juegos de aventura o puzzles, eran poco más que una película con diferentes finales según las interacciones en el mismo, que se reducían a elegir una frase u otra, cual libro de Elige tu destino. Cuidado, no vayan a dejar que pienses por tu cuenta, que te explota la mente. Supongo que parte de la caída de Telltale se debe a que la gente, fíjate tú qué tontería, quiere jugar a los videojuegos por los que paga, o al menos la mayoría de ellos. Pero antes de todo ese sinsentido, se dedicaban a hacer juegos donde la materia gris debía trabajar pensando en cómo salir de situaciones o solucionando puzzles. De hecho, podríamos considerar Puzzle Agent como un híbrido entre juegos de aventuras y juegos de puzzles puros. Todos aquellos que hayáis jugado al profesor Layton sabéis a qué me refiero. Este juego copia flagrantemente su forma de jugarlo. De nuevo, los gamers y puristas dirán que eso es una afrenta y un sacrilegio, pero estos olvidan que eso no es algo malo. Siempre y cuando un juego te ofrezca nuevas y divertidas experiencias, no tiene por qué reinventar la rueda. Ahí tenéis el Doom Eternal, que reutiliza las mecánicas de muchos FPS conocidos y a ver quién es el guapo que me niega que es un éxito de ventas y un éxito entre los fans, además de un álbum jugable de heavy metal. Hablando de la música, la de este juego es espectacular.
Por lo que dicen los créditos, tuvo 3 compositores, y para mí deberían de habernos dejado más temas, ya que la mayor parte del tiempo lo pasarás resolviendo puzzles y escucharás la misma canción repetida bastante, que no deja de ser excelente, oye. ¡Ah! ¡Dadme más música! Pero ¿y el aspecto visual? Me parece completamente excelente. Está basado en el mundo Grillick de Graham Annable. ¿Annable? Un ilustrador de cómics y animador que ha trabajado hasta en producciones de LucasArts allá por los años 90, y que tiene un estilo muy único de caricaturizar el mundo. Aunque no conozco muchas de su obra, su forma de trabajar me recuerda mucho a un ilustrador y músico amigo mío bastante aficionado a los cómics, y a un conocido ilustrador fustónico. ¡Ja! Conozco a muchos ilustradores que hacen cómics y componen. ¿Será una de las multiclases populares en la vida real? Desde luego mejor que la mía de capitán de barco de ciencia ficción e historiador de juegos raros es. Pero, volviendo al juego que nos atañe, además de todo lo anterior, tenemos un elemento que atrae desde el minuto 1, y es su gente. I mixed up the photos so we can put them back in the right order. What? Why would you do that? You know how it is. No, I don't. That's evidence. Este juego está plagado de personajes extremadamente memorables, encantadores en su forma de ser e interactuar y por su locura única. Uno de mis favoritos es Bjorn, el primer habitante de Skogin que te encuentras. Un receloso y rudo pueblerino que con pocas palabras es capaz de hacerte sentir como el más tonto del pueblo. Okay, on the way to the hotel, you're going to pass 2 traffic lights. I must have gotten lost. I thought your directions were taking me to the hotel. They did. I'm standing in front of the hotel, aren't I? Yeah. Thanks a lot. Todos ellos tienen su historia y esconden algo. Hasta la asustadiza camarera cuyo marido ha desaparecido parece tener más de un secreto. ¿O qué hace este destornillador en el callejón donde el loco del pueblo aparece teniendo uno de sus episodios? ¿Guardará relación con el manitas que nos encontramos por todas partes haciendo la suya? ¿Quién sabe? Help wanted. I hear that shop recently hired the local high school football team. The whole team? Yeah. Este elenco de interesantes personajes rellenó uno de los huecos que dejó en mí el profesor Layton y la Villa Misteriosa, pues, sin haceros spoiler, los allí presentes no son tan creíbles como personas normales, aunque ambos conjuntos de pueblerinos comparten una obsesión por los puzzles que raya la adicción de un yonki. Y hablando de yonkis, el agente Tethers bien podría ser una de esas personas que te encuentras por la calle pidiendo dinero para el autobús y que más tarde te encuentras viendo dragones tumbado en un banco. Nuestro agente solo consigue centrarse mientras masca delicioso chicle boomer. En serio, mirad su cara cuando se entera de que no hay chicle en este pueblo. Buy some. Dear, we've been out of gum for quite some time. What? Haven't seen a stick in months anywhere in town. We tend to get shipments of things like that in the spring. So, no gum? Nope. Hallo dunkle Ewigkeit, es ist zu reden an. Eso sí, como buen yonki no le hace ascos a rascar los chicles debajo de las sillas, mesas, paredes y demás mobiliario solo para sentir una pizca de sabor mientras resuelve los puzzles. Hacedme caso, los vais a necesitar, pues si os atrancáis en un puzzle ofreciéndole un boomer a Tether conseguiréis una pista. Podréis usar hasta 3 por puzzle. Si he de decir algo malo del juego es que tanto este como el profesor Layton sufren a veces de un problema que llamaremos contexto inexplicable o solo te entienden en tu casa a la hora de comer. Prácticamente todos los puzzles que vais a encontrar en estos juegos siguen la misma norma. Una pantalla explicando el contexto del puzzle y sus mecanismos. Y si es más complejo de lo normal, unas pantallas extras con explicaciones adicionales. Con esas explicaciones más el puzzle en sí, tendréis todos los datos necesarios para sacarlo. Aunque os parezca que falla algo, creedme, releed lo que está ahí, no falta nada. Ahora, en contadas ocasiones os encontraréis puzzles que cuentan una historia
dan unas pistas y te sueltan a lo salvaje sin información para deducir quién le hizo lo que a quién, a merced de prueba y error. A favor del Puzzle Agent he de decir que solo lo he encontrado en un puzzle y medio más o menos. Así que se lleva la palma ganadora en ese sentido. El profesor Layton tiene varios de este tipo. Una cosa muy interesante es que mi juego tiene los textos en español, y el tuyo también puede tenerlos, pero no de entrada. Este juego salió solo en inglés y como muchos otros grandes juegos que no recibían su traducción, la comunidad del Clan Delan acude al rescate. Querría haberos hablado de ello en el anterior vídeo, pero no habían tocado el Marathon, así que os lo presento en este. Clan Delan creo que era un foro dedicado a juegos de rol que se especializó poco a poco y sin saberlo en albergar proyectos de traducción de juegos con mucho texto, normalmente RPGs, porque sus publishers pensaban que no era cool hacerlo a ello. Hoy en día puedes encontrar un catálogo extenso de traducciones en su página web, de muchísimo equipo de traducción variado. Y como todo lo bueno, también tiene que haber un pero. Aunque ahora tenemos un Discord del Clan Delan y también crear un grupo de Steam, su foro está muriendo. O al menos eso es lo que dice en este post. Lo que más me preocupa, en verdad, sería perder toda esa cantidad de horas de trabajo en excelentes traducciones. Ojalá tengan una copia al menos de ellas. Como anécdota a nivel personal, este género de videojuegos lo descubrí debido a la cabezonería de mi madre. Se compró una Nintendo DS con el Brain Training, el profesor Layton la Villa Misteriosa y el Cocina conmigo. Después de un año entero en el que ella solo jugaba al Brain Training, decidí desempolvar los otros dos y oye, que lo considero un éxito, pues aprendí a cocinar algo más que pasta con el Cocina conmigo, valga la redundancia, y descubrí y solucioné los misterios que me ofrecía el profesor Layton. Resumiendo, estamos ante un gran juego de aventuras y de pensar, el cual tiene una historia muy interesante que se acerca a las obras de ficción como Twin Peaks, Expediente X o Fargo, y que no puedo parar de recomendaros. De hecho, lo podéis encontrar tanto en Steam como en GOG por 5 €, y es que por ahora solo quiero recomendaros juegos que sean asequibles. Total, no es que estemos sufriendo una recesión económica global ni problemas energéticos, no que va. Capitán, nos han vuelto a encontrar. Esta vez con una fragata y 2 corbetas. Se le necesita en el puente y hoy no pienso permitir que se Y escape. dale, perico al torno, pues al lío. Me gustaría daros las gracias a todos vosotros y en especial a los que visteis mi primer análisis. Ya suman más de 300 visualizaciones y absurdamente otras 200 el tráiler de Dark Messiah, un vídeo que tengo más congelado que las políticas de creación de empleo. Sois geniales, aventureros. Ah, y si os aburrís y queréis hablar de estos juegos, proponer un nuevo análisis o similar, pasaros por el Discord en la descripción del vídeo. Me encontraréis allí y al resto de la tripulación bastante a menudo. Capitán, o viene echando mistos al puente o lo remodelo con luces LED de colores entero. ¡Por encima de mi Bueno, aventureros, parece que tengo que ir a matar marcianito. Y vosotros, un misterio que resolver en Scoggins. Hasta la próxima, dentro créditos. De derrotar y a mí me parece bien que lo vayan mezclando porque la verdad es que... ¿What? Oh, bueno, gracias por las pesadillas.